Hola a todos, les habla Shiro Sensei y bienvenidos sean a un nuevo video. En esta ocasión seguiré con la parte 2 de dinámica lineal del curso de física de problemas selectos. Continuemos. Una cuerda homogénea de densidad lineal mu 2 kg por metro y de 6 metros de longitud tiene un extremo atado a una esfera de 200 newtons y el otro extremo está fijado a un helicóptero que sube verticalmente a 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es el módulo de la tensión de la cuerda a 2 metros debajo del helicóptero? Si es a 2 metros, aquí serían 4 metros. Hacemos el DCL de este sistema, que sería el peso de la esfera, el peso de la cuerda y finalmente la tensión. Para este sistema vamos a hallar las masas. La masa de la cuerda es igual a densidad lineal por la longitud, cual sería 8 kilos. Luego la masa de la esfera, si nos dan el peso que es de 200 newtons, la masa sería de 20 kilos. Aplicamos segunda ley de Newton. Tensión menos ambos pesos es igual a la suma de las masas por la aceleración del sistema, que reemplazando los datos finalmente tenemos que es 336 newtons, clave E. Siguiente pregunta. El gráfico nos muestra una barra homogénea de longitud L que es arrastrada sobre una superficie horizontal lisa. ¿Cuál de las gráficas expresa el comportamiento del módulo de la fuerza de tracción a lo largo de la barra? Entonces tenemos aquí nuestra barra homogénea y la fuerza de tracción es cuando existen dos fuerzas a ambos extremos de la barra. Como están en el mismo sentido, va a haber un momento en el que la tracción será igual a 0, y eso se dará en alguna longitud L1 y L2, para la cual le corresponde masa 1 y masa 2. Entonces, segunda ley de Newton, en masa 1 es 2F es igual a masa por aceleración, y para la masa 2 sería F igual a masa por aceleración. Dividimos ambas ecuaciones, para lo cual la relación entre ambas masas es 2. Y como es homogénea, las longitudes también están en esa relación. Como toda la longitud de la barra es L, finalmente tendremos que la longitud 1 es 2L tercios, es decir, la tracción será igual a 0 para la posición X igual a 2L tercios. Quiere decir que la tracción en posición igual 0 es 2F y en L es igual a F. Por lo tanto, descenderá linealmente hasta 0 y luego subirá linealmente hasta F. Por lo tanto, sería este gráfico. Alternativa C. Siguiente pregunta. Un bloque de 4 kilogramos es arrastrado sobre una superficie horizontal rugosa de mu cinético de 0,5 mediante una fuerza constante horizontal, cambiando su posición x con el tiempo, de acuerdo a la ecuación 1 más t al cuadrado. ¿Qué módulo tiene la fuerza F? Entonces, la vamos a comparar con la ecuación general de la posición con respecto al tiempo. Y nos damos cuenta que la aceleración del bloque es 2 metros por segundo al cuadrado. Aplicamos segunda ley de Newton. La fuerza resultante es F menos fuerza de rozamiento es igual a masa por aceleración. La fuerza de rozamiento es mu cinético por la normal, que es mg. Reemplazamos los datos solamente y nos damos cuenta que la fuerza constante horizontal es igual a 28 newtons, clave D. Siguiente pregunta. Sobre una superficie inclinada respecto del horizontal 60 grados y rugosa se lanza un bloque. Si la gráfica muestra el comportamiento de la velocidad con el tiempo, determine el coeficiente de rozamiento cinético. Tenemos que la tangente de este ángulo alfa es 1 entre 18. Como podrán ver, respecto al tiempo, la velocidad va disminuyendo y aquí se hace negativa, lo cual indica que este tramo es de subida y este tramo es de bajada. Entonces haremos nuestro DCL cuando sube y cuando baja, lo cual tendrá una aceleración distinta. En subida sería tangente de teta, que es una desaceleración, y en bajada también tendría una tangente de teta menos alfa. Por lo tanto, aplicamos segunda ley de Newton. En subida, la fuerza resultante es mg seno de teta más la fuerza de rozamiento. Y en bajada sería la diferencia, mg seno de 60 menos la fuerza de rozamiento. Cada una es igual a masa por su respectiva aceleración. Simplificamos masas, reemplazamos valores, tendremos dos ecuaciones de dos variables, porque tangente de alfa ya lo tenemos, es igual a 1 entre 18. De donde podemos obtener que mu es igual a 0,4. Clave B. Siguiente pregunta. Si el sistema mostrado se encuentra en reposo, determina el valor de la aceleración de la esfera de masa m un instante después de cortar el hilo. La masa mayor es 2m y la gravedad es de 10.
Entonces primero graficamos nuestro sistema, graficamos los pesos, la tensión en el hilo y las fuerzas de resorte. Entonces aquí está en equilibrio. Antes de cortar el hilo, analizamos las fuerzas en cada cuerpo. En la masa mayor, K por X es igual a 2 mg. Y en la masa menor, tensión 1 es igual a la suma de K por X más mg. Cuando se corte el hilo, tensión 1 es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza resultante en esta masa menor es K por X más mg. Pero antes ya hemos hallado que K por X es 2 mg. Si lo sumamos sería 3 mg. Simplificando valores, podremos darnos cuenta que su aceleración será 30 metros por segundo al cuadrado. Clave C. Siguiente pregunta. Dos esferas P y Q idénticas de masa m se suspenden de hilos muy livianos como indica la figura. Entonces podemos afirmar que primero hacemos nuestra gráfica y si vemos las alternativas nos dicen si cortamos el hilo 1 o el hilo 2. Entonces vamos a hacer algo similar al problema anterior. Primero nuestro DCL, los pesos, luego la tensión en el hilo 1 y finalmente la tensión del hilo 2. Cuando está antes de cortarse cualquier hilo, en la masa P tenemos tensión 1 es igual a tensión 2 más mg y en Q tenemos que la tensión 2 es igual a mg. Si cortamos el hilo 1 quiere decir que la tensión en 1 es igual a 0 y justo en ese instante en P vemos que la fuerza resultante es T2 más mg, lo cual nos quiere dar que es 2 mg, puesto que 2 es igual a mg. Simplificamos masas y la aceleración sería 2 veces la gravedad. En Q, ¿qué pasaría? No pasaría nada en ese instante, puesto que no han cortado ni un hilo en este cuerpo. Por lo tanto, sigue la misma igualdad. Ahora, ¿qué pasaría si se corta el hilo 2? Es decir, T2 es igual a 0. En P, la tensión 1 sería igual a mg. Hay equilibrio. Pero en Q, la fuerza resultante es mg, por lo tanto su aceleración será la gravedad. Con todos estos datos nos daremos cuenta que la alternativa correcta es D. Si se corta el hilo 1, en ese instante la fuerza resultante sobre P es 2 mg. Y aquí está. Siguiente pregunta. Despreciando la fricción, calcule θ si cuando F igual a 30 newtons traslada el sistema mostrado sin resbalar m sobre m mayúscula. Se sabe que la masa m es de 3 kilos y la masa menor es de 1 kilo, gravedad de 10. Entonces, graficamos nuestro sistema y nuestro DCL. Graficamos el peso de la masa mayor, su normal, y el peso de la masa menor. Entonces aplicamos segunda ley de Newton. En la masa pequeña vemos que la fuerza resultante es R1 coseno de θ, es igual a masa por aceleración. Su masa es igual a 1, por lo tanto nos quedaría esta expresión. En el eje vertical está en equilibrio, por lo tanto R1 seno de θ es igual a mg. Como la masa es igual a 1 kilo, lo reemplazamos y nos quedaría, despejando R1, sería 10 entre seno de θ. Ahora para la masa mayor, la fuerza resultante es F menos R1 coseno de θ, lo cual nos daría esta expresión reemplazando los valores. Ahora dividimos 1 entre 3 y nos daría esta ecuación 4. Tenemos las variables θ y R1, pero R1 ya lo hemos hallado en esta ecuación 2. Entonces solamente nos queda reemplazarlo, 2 en 4, y finalmente tenemos todo en función del ángulo θ, que despejando nos daría el ángulo igual a 53 grados. Clave D. Siguiente. El bloque B tiene una masa m y se suelta cuando está en la parte superior del carrito A de masa Tm. Determine la tensión de la cuerda CD que evita el movimiento del carrito mientras B se desliza. Desprecie el rozamiento. Entonces igualmente hacemos nuestro DCL. Aquí están las reacciones. El bloque B se va a desplazar justamente a lo largo del plano inclinado del carrito A. Graficamos los pesos, 3 mg y mg. La normal en el carrito serían 2 reacciones por las 2 llantas. Y finalmente la tensión de CD. Ahora, vamos a analizar la aceleración en el bloque B. Como vemos, se mueve a lo largo del plano inclinado, quiere decir que forma un ángulo con la horizontal de θ.
Esta aceleración total la podemos descomponer en aceleración en el eje X y aceleración en el eje Y, de donde podemos obtener que la tangente de este ángulo es AY entre AX. Entonces vamos a hallar cada aceleración. En el eje X la fuerza resultante en este bloque es R1 seno de θ, que es igual a masa por la aceleración en el eje X. En el eje Y la fuerza resultante sería mg menos R1 coseno de θ, eso es igual a masa por aceleración en ese eje. Dividimos con tal de obtener tangente de θ 2 entre 1 y nos obtenemos esta relación. En este carrito A podremos ver que está en equilibrio, por lo tanto tensión es igual a R1 seno de θ. Despejamos R1, nos quedaría T entre seno de θ, lo reemplazamos en la ecuación 3 y finalmente podemos despejar la tensión T, la cual nos dará mg medio seno de 2θ, clave E. Siguiente pregunta. Una placa de 10 kilogramos se encuentra en reposo sobre una superficie horizontal lisa. Un bloque de 5 kilogramos se lanza horizontalmente sobre la placa con una rapidez de 1,2 metros por segundo y al cabo de 0,2 segundos de deslizamiento su rapidez se iguala con la de la placa. La distancia del extremo A de la placa se encuentra en este instante del bloque. Entonces, si nos dice que va a tener una velocidad igual, quiere decir que va a haber una fuerza que actúe sobre esta placa y la única fuerza que aplicará será la fuerza de rozamiento. Por lo tanto, las aceleraciones en respectivos bloques sería una desaceleración para el bloque de 5 kilos y una aceleración para la placa de 10 kilos. Entonces vamos a hacer un bosquejo de lo que ocurrirá 0,2 segundos después. Cada uno avanzará una distancia. El bloque pequeño de 5 kilogramos avanzará una distancia x sub b. La placa avanzará una distancia x sub p. La longitud de la placa es 1,8 metros y nos piden hallar justamente la distancia en ese instante entre el bloque y el otro extremo, la cual llamaremos x. Entonces vamos a aplicar segunda ley de Newton. Para el bloque, la fuerza resultante es la fuerza de rozamiento, que es igual a masa por aceleración del bloque. Para la placa, la fuerza de rozamiento es igual a 10 veces la aceleración de la placa. Por lo tanto, si dividimos, encontramos la relación entre las aceleraciones, la cual es aceleración del bloque es igual a 2 veces la aceleración de la placa. Ahora, el problema nos dice que las velocidades van a ser iguales, justamente 0,2 segundos. Entonces aplicamos la fórmula de velocidad final, que es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Aquí en la placa, dado que velocidad inicial es 0, solamente es aceleración por tiempo. Y en la del bloque sí existe velocidad inicial, lo cual aplicamos la fórmula. Y también vamos a incluir la relación entre las aceleraciones y finalmente tenemos que la aceleración del bloque es de 4 metros por segundo al cuadrado y la de la placa es de 2 metros por segundo al cuadrado. Ahora tenemos que hallar las distancias. Las distancias son iguales a velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. Para el bloque tenemos todos los datos y nos da 0,16 metros. Para la placa igualmente 0,04 metros. Ahora la distancia que nos piden x sería igual a 1,8 metros menos la diferencia entre las distancias avanzadas por el bloque y la placa, lo cual reemplazando solamente nos daría la distancia igual a 1,68 metros, clave E. Gracias por el video y suscríbete para ver los más recientes. Visita mi página de Facebook, Shirobi Sensei, o mis redes personales como Yoshiro Vilches. Si necesitas asesorías o resolución de exámenes, puedes escribirme a este número, el WhatsApp. Nos vemos en el próximo video, la parte 3.